En esta serie de videos vamos a hablar todo lo referido a la ley de Ohm, empezando primero por explicar varios conceptos claves de teoría, que una vez comprendidos los conceptos de teoría podemos pasar a la parte práctica de manera un poquito más sencilla. La ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona las tres magnitudes que están viendo en pantalla: el voltaje o tensión, la corriente o intensidad y las resistencias. Nos vamos a basar en esos tres conceptos a lo largo del video, medianamente en profundidad, por lo menos lo que necesitan saber para poder resolver después circuitos de corriente continua, por lo menos. La tensión o voltaje. La tensión o voltaje se define de manera técnica como la diferencia de potencial eléctrico entre dos cargas. Pero para que lo entiendan un poquito mejor, vamos a decir que es una fuerza. ¿Una fuerza para qué? Una fuerza para producir un flujo de electrones, o sea, mover cargas a través de un conductor, que a eso vamos a denominar corriente, pero todavía no llegamos a eso. La unidad es el voltio y es la que va a alimentar todo circuito. Nosotros en los enchufes de nuestras casas, entre fase y neutro, tenemos una diferencia de potencial de 220 voltios en Argentina, por lo menos. ¿Qué significa esa diferencia de potencial? Nosotros en uno de los cables tenemos 220 voltios y en el otro 0. Al unir esos dos cables de 220 voltios y de 0 voltios, se va a buscar igualar ese potencial eléctrico entre ambos y que en ambos lados sea 220. ¿Cómo? A través del flujo de electrones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la tensión es esa fuerza que necesitan esos electrones, esas cargas que van fluyendo por un conductor para pasar a través de una resistencia. Otro concepto que vamos a definir un poquito más adelante. Cualquier duda con ese tema que no se haya entendido, que no haya sido claro, me lo dejan en los comentarios y buscaré otra manera de explicarlo. Vamos con la corriente o intensidad eléctrica. Es la que habíamos mencionado recién, es el flujo de electrones o cargas a través de un conductor. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿qué es un conductor? Un conductor es un material que por sus características físicas puede conducir la corriente mejor que otros. Un material aislante es la que no puede conducir la corriente, como el aislante que tienen los cables, o sea, el plástico, el vidrio, entre otros muchos materiales. Materiales conductores de la electricidad por excelencia: el cobre, el aluminio y la plata. Son los tres que más caracterizan. El cobre es el más común porque lo vemos en todos los cables. Entonces, habíamos dicho que la diferencia de potencial la tenemos en un enchufe de nuestras casas, que era lo que alimentaba todo tipo de circuitos. Ahora, ¿cuándo aparece la corriente eléctrica? La corriente eléctrica aparece cuando cerramos un circuito. Mientras el circuito esté abierto, no vamos a tener corriente eléctrica. Cuando cerremos ese circuito, se busque igualar esa diferencia de potenciales a través de este flujo, ahí aparece la corriente eléctrica. ¿Por qué? Repito, para igualar esa diferencia de potencial, para que en ambos puntos haya 220 voltios, en el caso de un enchufe, ¿no? Se busca ese flujo de electrones, entonces va a aparecer la corriente eléctrica. Ahí está un poquito explicado lo que acabo de explicar recién. Y acá un concepto clave: sin tensión la corriente no existe, pero como dijimos anteriormente, sin corriente la tensión sí existe. Es una diferencia que, entendiendo los conceptos de cada uno, podemos diferenciar, digamos, bastante fácil. Su unidad es el amper. Nos va a servir más adelante las unidades cuando resolvamos ejercicios prácticos. Y vamos al mismo ejemplo de antes. En una resistencia, la fuerza que genera la tensión
se la van a llevar todas las cargas y todos los electrones que quieran pasar por la resistencia previamente mencionada. Ustedes pueden pensar el conductor como una cañería de agua. Si a esa cañería de agua se le pones una piedrita chiquita, sería la resistencia, va a pasar menos agua. O sea, va a necesitar una fuerza mayor para pasar por esa piedrita. Bueno, lo mismo pasa con la corriente. Repito, cualquier duda con respecto a esto me lo dejan en los comentarios y en la brevedad se los estaré respondiendo. Vamos con la resistencia. La resistencia, como dijimos, se va a resistir, o sea, como su nombre lo indica, al paso de la corriente. Ahora, cada material tiene una resistividad característica. Resistividad no es lo mismo que resistencia, pero si quieren que haga un video hablando entre la diferencia entre resistividad y resistencia, me lo dejan en los comentarios. No es necesario saber esta diferencia para resolver los circuitos que más adelante vamos a plantear. Hay un poquito más de diferencia entre resistividad y resistencia, medio por arriba, por si interesa. Y vamos a ver en los circuitos más adelante para averiguar corriente, tensión o la propia resistencia en un circuito de corriente continua. Vamos a estudiar cómo actúa esta resistencia pura en un circuito eléctrico cerrado de corriente continua principalmente. Ya mucho más adelante, a lo largo de estas semanas, voy a estar haciendo un video de cómo resolver y cómo aplicar esta ley de Ohm en circuitos de corriente alterna. Y ahí tenemos un concepto clave que empieza a definir de alguna manera a la propia ley de Ohm, que todavía ni siquiera vimos. A una mayor resistencia, mayor es la resistencia al paso de la corriente, por ende la corriente va a ser menor. Una vez que empecemos con los circuitos, todos estos conceptos los vamos a ir puliendo con la práctica y va a tener todo mucho más sentido. Se mide en ohmios, es la unidad de medida que nos va a servir a la práctica. Vamos a otro concepto dentro de los circuitos, la caída de tensión. ¿Dónde vamos a tener caída de tensión? Suponiendo un conductor ideal que no sufra caída de tensión, las únicas caídas de tensión que vamos a estudiar en un principio van a ser en las resistencias. Repasamos un poquito lo que ya venimos hablando hasta el momento. Es la fuerza necesaria para producir el flujo de electrones por una resistencia. Esa es la tensión. Bueno, la caída de tensión va a ser la parte de esa tensión que se necesita para producir ese flujo de electrones en una resistencia. En resistencias en serie, la corriente va a ser la misma en todas las resistencias, o sea, vamos a compararlo con el flujo de agua. En resistencia en serie, el flujo de agua va a ser siempre el mismo, pero lo que va a cambiar es el agua, podríamos decir, que vamos a perder, o la fuerza, mejor dicho, antes que el agua, que vamos a perder en cada resistencia. No sé, perder no sería la palabra, sino más bien a distribuir entre las resistencias en serie del circuito. Ahora en paralelo, como dice ahí, la caída de tensión es la misma entre ambos nudos. Nudos es un concepto que vamos a ver cuando veamos el circuito. Divisor de corriente. ¿A qué hace referencia esto? Ya pasamos de la tensión a la corriente. Dijimos que en resistencias en serie la corriente va a ser la misma. Bueno, cuando tenemos resistencias en paralelo, la corriente se va a dividir. Y ahí también entra el concepto de nudo. El mismo ejemplo que hoy. Si una cañería se bifurca, o sea, se divide, el caudal que viene por esa cañería se va a dividir en esas cañerías. Lo mismo pasa con la corriente.
Y ahí tenemos un concepto. En un paralelo vamos a tener dos conductores diferentes que conectan a uno mismo. Ahora en el circuito siguiente, en este, lo vemos un poquito mejor. El láser, bien. Esto es el nudo que habíamos mencionado, ahora más adelante lo vamos a explicar con más detenimiento. Este sería el conductor principal y estos serían los conductores que yo hablo cuando hablo de una cañería bifurcada. Esta sería la cañería original y esta sería la división de la cañería. Bueno, cuando la corriente viene por acá, se divide. Ahora vamos a volver sobre el circuito. Entonces, por el conductor de menos resistencia va a pasar más corriente y ahí volvemos al mismo concepto de hoy. Menor resistencia, más corriente; mayor resistencia, menos corriente. Esta fórmula la vamos a usar, como dice acá, en la parte de práctica, así que vamos a ir de lleno a la explicación sobre el circuito. Bien, esto es un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Si está abierto, no se cierra este potencial y este, o sea, no se juntan por medio de un conductor, por ende no hay flujo de electrones. Si este circuito se cerrara, o sea, pasaría a estar así, ahí sí, ahora sí se buscaría la igualdad de potencial entre el positivo y el negativo de esta batería. El flujo de electrones, lo vamos a ver con más detenimiento en la parte práctica, es de positivo a negativo. Ahí aparece la primera corriente. Cuando cerramos el circuito aparece nuestra primera corriente. Surge el positivo, pasa por nuestra primera resistencia y acá ya va a sufrir una caída de tensión, que vamos a analizar mucho más adelante cuando veamos la parte práctica con fórmulas para que se entienda mejor. Repasemos. Esta resistencia va a tener una caída de tensión, o sea, estos 12 voltios se va a dividir entre estos 15 y entre estos dos puntos, a los cuales llamamos nudos. ¿Sí? Entonces, por acá viene I1 hasta que llega al nudo. Cuando llega al nudo aparece I3 e I2 divididas, que cuando vuelven a este nudo vuelve a ser I1. ¿Sí? Esa es la bifurcación que hablábamos hoy. Viene la corriente por un único conductor y se divide en dos conductores. Por ende, se bifurca la corriente. En este caso, acá tenemos 10 ohmios y acá 20. La más chiquita es esta. O sea que I3 va a ser mayor que I2 porque R2 es mayor que R3. Cuando veamos la práctica, todos estos conceptos teóricos ya van a estar, se van a entender un poquito mejor. Así que nada, hasta acá el video, espero que les haya servido y si les gustó, denle un buen like y suscríbanse, que no les cuesta nada y a mí me ayudan un montonazo.